hermanos, vecinos virtuales, compañeros, colegas y demás personas que están por allí siguiendo, mirando, escuchando y compartiendo esta experiencia maravillosa, que llamo yo maravillosa experiencia, de poder hablar claro y preciso. Poder participar de Hablemos Claro. ¿Qué significa hablar claro? Significa simplemente poner las cosas, lo que sabemos, ponerlo sobre la mesa. Lo que dudamos, poderlo conversar. Lo que ignoramos, poderlo considerar. Eso es lo interesante. De todas aquellas cosas que nos permitan vivir cada vez mejor y mejor. Esa es la clave. Esa es la clave de Hablemos Claro. Esa es la clave que a partir de ahora, cada miércoles, estaremos conversando con los que se presenten por acá y también con los diferidos, porque ustedes pueden, como les digo, reproducir esto por todo lo que ustedes quieran. Ustedes pueden traducirlo, ustedes pueden hacer con esto lo que ustedes quieran, lo que ustedes consideren conveniente, lo que ustedes consideren prudente. Y aquellos que lo vean en diferido pueden después al miércoles siguiente o pueden a través de www.colegio Neurocodex entrar en contacto con nosotros para aclarar, oscurecer, proponer, criticar, etcétera, etcétera, que todo eso va a ser tomado en buen sentido. Todo lo que nos dicen a nosotros, agarramos y lo filtramos, ya vamos a ver cómo opera precisamente nuestro cerebro, para que eso sea posible. Para que sea posible el que nosotros vivamos cada vez mejor y mejor, en lugar de estarnos enfrentando en discusiones eternas, en mala disposición, en enfrentamientos, en cualquiera de esas cosas, ¿no? Decía por allí Fernando Sabater, alguien me mandó este mensaje, ¿verdad? Donde Fernando Sabater dice que él ha llegado después de muchos años de estudiar la filosofía y de estudiar la ética, llega a la conclusión de que la ética se sustenta en tres pilares. Tres pilares que son tres valores. El primer valor es coraje para vivir. Coraje para vivir, sí. Necesitamos coraje para vivir. No podemos vivir así a la buena de Dios. Necesitamos coraje, o sea, necesitamos energía para vivir cada día. Si hay dificultades, poderlas afrontar. Si hay cosas que no podemos, saber esperar, etcétera, etcétera. Eso es coraje. Coraje para vivir, generosidad para convivir. Bien importante, ¿no? Esta palabra, ¿no? Esta palabra de generosidad. Ser generoso, es decir, lo que yo tengo lo puedo compartir con aquel que lo necesite, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio, o esperando lo mínimo para poder vivir. Y la tercera cosa, prudencia para sobrevivir. Parece que genialmente sintetizado de qué trata una ética que nos conduzca a construir un mundo donde cada mañana a cada uno de nosotros le salgan las palabras de qué rico es vivir. Qué rico es vivir, qué oportunidad maravillosa para ir evolucionando permanentemente, de aprender cosas nuevas cada día, de darle la vuelta a las cosas que la naturaleza nos pone como espinas, pero que reconocer que vivimos en un hermoso rosal, lleno de rosas evidentes y ocultas espinas, de las cuales tenemos que cuidarnos porque nos pueden provocar heridas. Eso creemos en Neurocodex, que es la clave del buen vivir. Esta es la clave del buen vivir. Y hoy precisamente queremos abordar un tema que nos pidieron por allí, de bueno, pero siendo el cerebro una estructura tan compleja,
que es capaz de generarnos miles de pensamientos por segundo, que es capaz de ponernos en 20.000 opciones o más de 20.000 opciones, casi infinitas opciones, ¿cómo conducir esos caballos desbocados? ¿Verdad? Y a propósito de eso, decidimos referirnos a un planteamiento relativamente viejo, pero que nos coloca en una pista interesante y sobre todo que adquiere actualidad. Nos referimos al trabajo de Paul MacLean, quien por allá, por los años 50 del siglo pasado, es decir, hace ya casi 70 años, se interesó en cruzar los hallazgos neurofisiológicos que se iban obteniendo sobre el cerebro con las funciones, es decir, con el hacer. ¿Ya? Ese puente que ha costado tanto, ¿no? Que es el puente entre los distintos conocimientos y su utilidad práctica. Que es a fin de cuentas la razón por la que estamos en la vida, ¿no? Por la que tenemos inteligencia, por la que tenemos memoria, por la que tenemos lenguaje. Poder casar, ¿verdad? Poder casar aquello que de alguna manera está profundamente relacionado. Un gran abrazo, Natalia, y bienvenida, como siempre, a este lugar de conversación libre, de conversación abierta, de práctica de la vida. Y este ilustre MacLean, que por cierto, por aquellos años lo llamaron loco, irresponsable, etcétera, etcétera, como suele ocurrir en la vida, como ha ocurrido a todo lo largo de la vida, ¿verdad? Al pobre Sócrates le zamparon la cicuta, a Galileo lo llevaron a la Inquisición y se salvó en la rayita, a Giordano Bruno lo quemaron, a Freud lo vilipendiaron, es decir, a todo el que se pone a innovar y a crear conocimiento útil, bueno, al comienzo le tiran piedra, ¿no? Al comienzo le tiran piedra. Me acordé de una entrevista que le hicieron a Gardner, ¿no? El que desarrolló las 8 inteligencias, ¿no? Las inteligencias múltiples, ¿no? Gardner, en esta entrevista, le dicen, bueno, la primera cosa interesante es que le dice, ¿cómo llegó usted a este concepto de las 8 inteligencias, ¿no? De las inteligencias múltiples? Dijo, bueno, es que yo observando y estudiando las cosas, veía que se hablaba de talento. Talento para la música, talento para las matemáticas, talento para el deporte, talento para las ciencias físicas y astronómicas, etcétera, etcétera, ¿no? Un gran abrazo, Gabriela, que está por allá desde Guanajuato. Un gran abrazo. Bienvenida, Gaby. Bueno, y entonces a este hombre, a Edward Gardner, le dice, él contesta, bueno, es que yo observando cuidadosamente me di cuenta que no había distinción práctica entre talento e inteligencia. Para esa época, ¿verdad? Que creo que es por los años 60, por allá, se utilizaba mucho los test de inteligencia y el IQ, que era como una función independiente y tal, y que era de origen genético, un montón de barbaridades que se decían en aquella época, ¿verdad? Y Gardner llama la atención en el sentido de decir, bueno, pero es que si yo comparo inteligencia en la práctica con talento, no veo diferencia. Entonces, si hay talento para la música, si hay talento para las matemáticas, si hay talento para el deporte, si hay talento para las relaciones humanas, eso lo único que significa que son formas diferentes de uso de la inteligencia. Y ahí creó el concepto de inteligencia múltiple.
Y entonces él comentaba que al comienzo lo llamaban loco también, él estaba en Harvard. Y lo llamaban, no, ese es el loco Gardner y que 8 inteligencia y no sé qué cosa, ¿no? O sea, al comienzo hay un repudio, hay un rechazo. ¿Por qué? Porque contradice lo ya establecido, contradice aquello que tú estás acostumbrando, aquello que llaman la zona de confort. Y entonces, por lo tanto, eso resulta como incómodo. Como que, bueno, y tengo que volver a estudiar. Y entonces prefiero quedarme con lo que ya sabemos. A pesar de que la historia de la ciencia tiene 4000 y pico de años. Y que en esa historia es evidente que ha ido cambiando a lo largo del tiempo en la medida que nueva información aparece. Sin embargo, hay mucha gente que todavía ignora eso, se lo guarda, ya vamos a ver por qué razones, y plantea, no, eso no es conocimiento científico, porque el conocimiento científico es lo que ya yo sé. Desengáñense. Cuando un científico les diga que él sabe, duden de su capacidad científica. Los científicos proponen. Es distinto de decir esto es verdad. Proponemos. Yo propongo. Pero entonces MacLean propuso esta idea de un cerebro triple. ¿Por qué? Por lo que era evidente. Era evidente. Pero como los neurofisiólogos solo se ocupaban de neurofisiología y no se ocupaban del funcionamiento, no se ocupaban de cómo eso se traduce en un comportamiento específico, no prestaron atención a esa conexión. ¿Ya? Y entonces el pobre MacLean era considerado un loco. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que él hizo? Él comenzó estudiando lo que se llama el sistema límbico, que si ustedes lo ven acá, es esta zona que está acá en rojo, que no sé por qué lo estoy viendo en amarillo en Facebook. Déjame alejarlo, ajá, ¿se dan cuenta? Es en rojo, claro, es por la saturación con la luz. Ok, esta zona en rojo, que él veía que estaba profundamente interconectada y decía, era descrito cada uno, que si la amígdala, que si ¿cómo se llama? El hipocampo, el giro cingulado, distintos componentes, distintas áreas, pero que eran estudiadas independientes una de la otra. Y él dijo, bueno, esto constituye un sistema donde la función predominante tiene que ver con el emocionar, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con nuestro comportamiento cotidiano. ¿Qué emoción acompaña a tus decisiones? ¿Qué emoción acompaña a tus pensamientos? ¿Qué emoción acompaña a tus acciones? Cosa que está ocurriendo permanentemente, ¿verdad? Siempre tenemos alguna emoción, ¿ya? Y después, eso fue en los años 50, entonces lo describió como el sistema límbico, como el sistema predominante para dirigir nuestras emociones. Que allí estaba el asiento anatómico, el asiento fisiológico de las decisiones que nosotros tomamos desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista de emociones. Emoción, aquello que me mueve. El comportamiento interno que hace que yo me mueva. Miedo, ira, tristeza, alegría, serenidad, asco, vergüenza, todo eso. Pero después él siguió estudiando el cerebro y dijo, bueno, si esto es lo que se encarga de las emociones, y esta parte que está aquí teñida de verde es la que se encarga de el comportamiento automático, reflejo, bueno, tenemos dos cerebros distintos, que se complementan, pero son dos cerebros distintos. Y si a eso le añadimos esta zona en azul y toda la parte de esta corteza, que acá tiene mucho que ver con el amarillo,
El amarillo tiene que ver mucho con cómo manejamos los sentimientos, es decir, las emociones que se asientan y que se convierten en otra cosa, que se convierten en un patrón afectivo que guía nuestra vida y nuestro comportamiento. Eso fue lo que descubrió MacLean. Entonces dijo, en realidad nosotros tenemos tres partes constituyentes que además filogenéticamente podemos observar, por ejemplo, esto de acá abajo es lo que predomina en el cerebro de un reptil, de una culebra, de un cocodrilo, predomina esta parte. Y si ustedes se ponen a ver un reptil se dedica a comer, defecar, reproducirse, y creíamos que más nada. Ahora nos llevamos sorpresa porque si tienen un cerebrito. Ya vamos a ver. Este sistema límbico aparece en los mamíferos. Sobre todo, y toma el control entonces del cerebro. Entonces como que el cerebro de la rata, por ejemplo, tiene muy desarrollada la zona límbica, tiene muy desarrollada esta zona, y esta zona de arriba es apenas insinuada. Y entonces MacLean empezó a correlacionar eso con el comportamiento humano. Esto en los años 60, más loco todavía lo llamaban. Más loco todavía porque entonces el hombre decía, miren señores, nosotros funcionamos con 3 cerebros al mismo tiempo. Y dependiendo del estado resultante, es un sistema, ¿verdad? Del estado resultante va a predominar o el cerebro reptil, que así lo llamó, reptiliano, o cerebro paleoprimitivo, que es el que tienen, pues, como les decía, pues los animalitos más elementales. El paleomamífero, el cerebro paleomamífero, es decir, los mamíferos más evolucionados, históricamente, ¿verdad? Predomina es el mundo de las emociones que lo van guiando hacia si persigue la presa, hacia si esconde o hacia huye, ¿ya? O hacia se paraliza, ¿verdad? Distintos animales nosotros podemos ver en la naturaleza que se van a comportar dependiendo, pues, de cómo evalúan el estímulo que va a producir la respuesta fundamentalmente emocional. Pero, por ejemplo, si observamos mamíferos un poquito más evolucionados, un mamífero como es, por ejemplo, un león, un orangután, un gorila, ¿verdad? Un lemur, ellos planifican con antelación las decisiones. ¿Ya? No se van de bruces, ellos planifican. Entonces, por ejemplo, ellos saben que tienen que esperar el momento en que la presa se voltee y esté lo suficientemente cerca para atacar, porque si no se les escapa. Y ese cerebro lo desarrollan con base a los aprendizajes que van teniendo a lo largo de su vida. Por eso es que, por ejemplo, el tigre, el león, etcétera, etcétera, adiestran a sus cachorros a que aprendan a cazar. Y le van enseñando y se van. Igualito que ir a la universidad. Pues van a la universidad de la vida, los llevan a la universidad de la vida, guiándolos en cuáles son las decisiones que pueden tomar, cuáles no, cuáles hay que esperar, cuáles tienen que quedarte oculto para cuando esté suficientemente cerca o se acerque la presa, ese es el momento en que vas a saltar. ¿Por qué? Porque ellos tienen esta partecita de delante algo desarrollada. Pero después parece que, no sé si un accidente, un nuevo accidente de las mutaciones genéticas o una programación inteligente de la naturaleza, esa es una discusión de nunca acabar, apareció otro animal que le empezó a crecer la frente desmesuradamente. Es decir, esta parte súper especializada, en azul, empezó a desarrollarse. Y ahí se fue desarrollando en el Pithecanthropus, en el Australopithecus, en el
hasta que llegamos al Homo, ¿no? Hace más o menos, calculan que 1.200.000 años, aparece el Homo. El Homo que tiene esta parte ya casi vertical, ¿no? O sea, tiene el desarrollo de esta parte prefrontal sumamente desarrollada. Y después, con el tiempo, ese Homo, un buen día, se convirtió en Homo sapiens. Es decir, Homo, dos patas, animal en dos patas de uñas redondas, ¿verdad? E implume. Ese animal, un buen día, se dio cuenta de que estaba pensando, es decir, que tenía voces dentro de su cabeza, que tenía imágenes dentro de su cabeza de algo que no estaba pasando afuera, sino que estaba dentro de sí. Yo creo que ahí fue cuando empezamos a enloquecer. Allí se disparó el enloquecimiento de nosotros los seres humanos. ¿Ya? De tal manera que este MacLean logra sistematizar una correlación entre la parte anatómica, lo anatómico, y el comportamiento. ¿Ya? Posteriormente se trabaja, ya no tanto MacLean, sino otros autores, trabajan el hecho de que el cerebro tiene dos partes. Cada una de esas partes tiene su parte reptiliana, su parte emocional y su parte racional, vamos a llamarlo de esta manera. Es decir, que nos permite esta frente. Esta frente nos permite, en primer lugar, planificar. Ir más allá de este instante. Recuperar información anterior para utilizarla con fines futuros. Este es el verdadero don humano. Por eso es que el aquí y ahora no es tiempo presente. El aquí y ahora es tiempo pasado, presente, futuro condicional en un solo paquete. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la información que maneja la gente por ahí es que el aquí y ahora es que tú vivas hoy nada más y no te ocupes de mañana. Si no te ocupas de mañana, que mañana va a ser hoy, esa es la única realidad sobre la naturaleza, te vas a ver en serísimos problemas. Serísimos problemas. ¿Por qué? Porque como siempre hemos insistido, el proyecto de la vida no va casado con el proyecto de cada uno de nosotros. No, señor. Va por su lado. Y por eso es muy importante conocer tanto el proyecto de la vida como el proyecto mío. ¿Por qué? Porque entre los dos tengo que crear una sinergia que me permita que mi proyecto, es decir, mañana va a ser hoy inevitablemente, y por lo tanto, como yo quiero disfrutar el hoy, tengo que planificar mi mañana. ¿Sí? Eso es fundamental. Fundamental. Si no, nos estrellamos. Otra cosa es qué hacemos con la sorpresa que la vida nos ponga por delante. Hace rato que hablaba con un personaje, con una persona que consulta, está en otro país, en otras costumbres, en otras cosas, y decía que el coronavirus le echó a perder sus planes. Y yo le decía, no, el coronavirus no echó a perder tus planes. El coronavirus te puso un cuello de botella dentro de tus planes. ¿Verdad? Tú venías a 120 kilómetros por hora. Y de repente la vida te dijo, no, ya entraste en otra carretera, ya entraste en una carretera que no ha sido asfaltada, ya entraste en una carretera que no ha sido todavía trocheada. Entonces tienes que bajar a 40 kilómetros por hora. La decisión. Abandono mi proyecto porque cambié de una autopista a una carretera de 40 kilómetros de pura tierra y que tengo que ir a 40 kilómetros por hora. O bajo a 40 kilómetros por hora
y digo, bueno, vamos a ver cuándo vuelve a aparecer la autopista. Pero estoy preparado para cuando aparezca la autopista nuevamente. O sea, ya tengo la competencia para volver a ponerme en 120 kilómetros por hora. Pero no es la vida la que te daña el proyecto. Lo que te daña el proyecto eres tú. Si decides abandonarlo porque te pusieron un cuello de botella o porque te pusieron un obstáculo delante. Y eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos una decisión, la tomamos con los 3 cerebros, que ahora podríamos decir con los 5 cerebros, dado que izquierdo y derecho hacen cosas diferentes. Y ahora actualizo al siglo XXI. ¿Qué nos trajo el siglo XXI? El siglo XXI en el conocimiento del cerebro nos trajo que esa visión anatómica es parcial y es sesgada por la ilusión de lo que estoy viendo. Que lo que impera aquí se llama circuitos cerebrales. Son cables. Son cables y estaciones eléctricas. Vamos a decirlo claro y raspado. Ahora hablemos claro. Lo que nuestro cerebro hace es que tiene estaciones y conexiones, estaciones eléctricas, bioeléctricas, ¿ya? Ayudadas por componentes químicos que también son vehículos bioeléctricos. Todo en el fondo de electricidad, como bien nos decía nuestro queridísimo Tesla, ¿no? Nikola Tesla. Un abrazo para Ender también. Bienvenido, Ender. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tomamos una decisión, la tomamos con esto completo, con los 5 cerebros en acción. Eso es lo que nosotros llamamos en Neurocodex, para simplificar. Recuerden ustedes que la misión de Neurocodex es simplificar todo el conocimiento que va apareciendo en torno a quiénes somos y cuál es nuestro verdadero potencial. Y cómo podemos sacarle utilidad práctica a eso. No hay más nada, eso es Neurocodex, en esencia. Entonces, ¿a qué lo reducimos? Al modelo PESA, funcional. ¿Ya? Ya tenemos la anatomía y tenemos una fisiología que sabemos que son conectomas los que están operando allí, pero que tienen esas estaciones que podemos identificar anatómicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué lo llamamos PESA? Lo llamamos PESA porque podemos decir, la función de este es pensar, es decir, pesar las decisiones. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto vale? Esa es la función de acá. Pesar las decisiones. Emociones. La partecita roja que les mostraba, ¿verdad? Emociones. ¿Qué son las emociones? Lo que nos da el empujón, el motor de nuestras vidas. Es ¡boom! Lo que nos empuja. ¡Epa! ¡Muévete! ¡Huye! ¡Corre! ¡Salta! ¡Asústate! ¡Experimenta vergüenza! O sea, todo eso. Quienes vieron Intensamente, les digo, vuelvan a ver. Intensamente es una buena síntesis. Además, estuvo asesorada por uno de los neurocientíficos y exploradores de las emociones más importantes del mundo, que es Paul Ekman. ¡Wow! Palabras mayores. Palabras mayores en el mundo de la investigación del comportamiento en función de las emociones. Por lo tanto, está muy bien ilustrada y muy bien asesorada. Muy bien dirigida también, ¿no? Ok. Sí, Ender, un gran abrazote, ¿no? Que dé tiempo. Ok, entonces, pensamiento, emociones, sentimientos. ¿Por qué? Porque esas emociones son elaboradas
y en la relación con el pensamiento, a medida que vamos creciendo, se van constituyendo en estados afectivos permanentes. Ya no es como la emoción, ¡pum! Decide ya, pa, no. Eso es la emoción. Pa, sal, huye, enfréntate, aléjate, paralízate, disfruta. No, ya, esas son las emociones. Los sentimientos van mucho más allá. Por ejemplo, cuando Sabater nos habla de gratitud, ¿a qué se refiere? A generosidad, perdón. Cuando nos dice generosidad, ¿a qué se refiere? A un sentimiento profundo, que está enraizado y que sabemos hoy por hoy que está vinculado con el trabajo cardíaco, con el corazón, y el microcerebro que hay en el corazón. Entonces, eso es lo que me hace generoso. En la medida que yo lo voy construyendo desde chiquitico, ese amor, no solo por mí, sino amor por todos, el amor por la humanidad, aquello que predicaba Cristo, ¿no? El amor por el otro. Entonces, eso me permite ser generoso, que es brindarle bien a otro sin tener que esperar nada a cambio. No tienes que darme nada a cambio, yo simplemente entrego lo que sé, lo que tengo, cualquier cosa. ¿Sí? Ese es un buen ejemplo de sentimiento. Pero también un buen ejemplo de sentimiento es el odio, por ejemplo. El odio. Yo odio a esa persona y entonces bajo ningún concepto, incluso planifico su daño. Si llego a odiar, ¿no? Entonces fíjense que es distinto de la emoción. Es ya como... si lo comparamos con el mar, por ejemplo, es como decir, las olas son las emociones y las corrientes marinas son los sentimientos. Y por último, la acción, la ejecución. Entonces, ¿cuál es la gran lección que nos deja McLean? Yo diría, la primera gran lección que nos deja es, seamos curiosos, investiguemos, no nos conformemos con lo que ya sabemos, no nos conformemos con lo que ya sabemos hacer, vayamos más allá, corramos el velo de la ignorancia y entremos en la vida que tiene una complejidad enorme donde todavía la mayor parte de las cosas no las sabemos. Y por eso es que necesitamos esa actitud de curiosidad, de exploración, de experimentación, de búsqueda y mucha paciencia y prudencia a la hora de actuar. ¿Por qué? Porque cuando yo actúo, recuerden ustedes que no solo somos seres de adaptación, ¿no? Somos seres de transformación. Hemos podido transformar la vida. Miren esta belleza, ¿verdad? Esto es producto de la capacidad de transformación de los elementos de la naturaleza por parte del ser humano. Entonces también podemos hacer cosas terribles. Por ejemplo, la contaminación de los mares, productos del uso sin prudencia y sin paciencia de lo que se elaboró a partir del petróleo. Cantidad de animales muertos, vida destruida, cambio climático, todo ese montón de cosas. Entonces también cometemos errores, nos equivocamos a cada instante y por eso es que conviene que aprendamos de lo que va ocurriendo en la vida. Que no vivamos ya inocentemente, ingenuamente. Ya la naturaleza nos está diciendo, mire señores, ya ustedes no pueden vivir con la ingenuidad con que vivían, creyendo que sabían. No señor. Llegó el momento de asumir el coraje, ¿verdad? Para vivir, la generosidad para convivir, porque si yo soy generoso con el otro tendrá la enorme tentación de ser generoso conmigo. Y así la generosidad prosperará. Y prudencia al sobrevivir. Es decir, prudencia al actuar, prudencia al dar ese paso de acción y que los 4 movimientos de la pesa son indispensables.
indispensable en cada instante. No es eso de que, no, si yo estoy en modo emocional, yo no voy a tomar una acción. O si yo soy solo pensador y tal y que si yo, como creyeron alguna vez los filósofos, por ejemplo, y entonces no me voy a ocupar de mover una aguja en mi casa. O cosas por el estilo. La pesa está siempre, constantemente con nosotros. Por eso, una de las máximas también que tenemos en Neurocódex es: convierte lo que te pesa, aquello que, esto me pesa, cómo me pesa, en tu pesa, pensamientos, emociones, sentimientos y acciones, de entrenarte para la vida. Entrenarte igualito que ir a un gimnasio. Tengo que levantar mis pensamientos todos los días, tengo que levantar mis emociones todos los días, tengo que levantar mis sentimientos todos los días, tengo que levantar mis acciones todos los días. Cuido, mantenimiento y reparación oportuna. La clave para vivir. A fin de que sepas sentimientos, emociones, pensamientos, plena, oportuna, saludable y felizmente con ella, con la vida. Esa es una de nuestras máximas fundamentales que la tenemos aquí. ¿Para qué? Para que ante cualquier situación aparezca. Ya yo sé que no puedo, si yo dejo mis emociones al comando, voy a reaccionar en lo inmediato. Ya lo que solemos llamar el modo rata de reacción. Si yo pongo mi pensamiento en el punto de partida, ya sé que puedo tener una excelente relación con el mundo material. Y si yo pongo por delante mis sentimientos, ya sé que tengo la mejor herramienta para el mundo social y para el mundo espiritual y por rebote mi mundo mental y en consecuencia el mundo material. Y así salimos de aquel escollo de que piensa con la cabeza fría. Con la cabeza fría es cuando decimos, el pensamiento está por delante de las emociones y de los sentimientos y de las acciones. Déjame razonarlo, déjame planificarlo. Eso es excelente cuando nos vamos a relacionar con el mundo material, con los números, con la economía, con decisiones de dónde pongo un mueble, con decisiones de cuál es la casa que voy a comprar. Pero si lo cubro desde el cepa, de que el sentimiento sea lo que organice mis decisiones, me va a ir mucho mejor. Me va a ir mucho mejor. Así es, mis queridos amigos. Así es desde que decidimos hablar claro. ¿Ya? Entonces ahí tenemos lo que sabemos, lo que dudamos y por lo tanto proponemos, y lo que ignoramos completamente. Ignoramos la mayor parte de las decisiones que toma la naturaleza. ¿Ya? Ya hay cierta capacidad predictiva, por ejemplo, para los terremotos, pero no sabemos cuándo la naturaleza decide el terremoto. O no sabemos cuándo un virus se vuelve loco y decide, salir a la calle, ¿no? No está en nuestras manos. ¿Ya? Si una vacuna funciona o no funciona, depende de las leyes de la naturaleza. Si yo como médico, que conozco, por inventar algo, 10-15% de las leyes de la naturaleza, sospecho que la vacuna pueda funcionar, pues me lanzo y la pruebo. Y a lo mejor se mueren algunas personas. ¿Ya? Y a lo mejor otros tienen un montón de molestias. Pero mi obligación es evaluar
en conjunto para ver su potencialidad para resolver el problemón que tenemos con este virus, que es tan chiquitico que nosotros no lo podemos ver, se mete por cualquier lado. ¿Ah? Esa es la realidad, por ejemplo, que estamos jugando ahorita. Entonces, ¿cómo con nuestro triple cerebro podemos abordar las situaciones, cualquiera que sea la que se presente? ¿Ya? ¿Qué ejercicio recomienda para ponerse de modo ESPA a modo cepa? Nos dice Maigualida. Mira, ¿qué dicen las investigaciones? Las investigaciones nos dicen que en general tenemos 3 segundos para cambiar una decisión. El cerebro procesa el estímulo durante 3 segundos. Entonces nosotros tenemos 3 segundos para cambiar una decisión. Entonces, ¿cuál es el modo ESPA? Cuando ustedes están reaccionando ante un detonante, que puede ser externo o interno, ¿verdad? Y van a tomar una decisión frente a eso. Ya sea positiva o negativa, no importa. Tienen 3 segundos. Si yo en esos 3 segundos salgo de una emoción que sea inadecuada para lo que está ocurriendo, yo puedo ir a otros espacios. Yo puedo pasar a modo pesa. Me puedo hacer razonable. Puedo utilizar el prefrontal. Entonces, tengo 3 segundos. ¿Qué decisión puedo tomar yo en 3 segundos? En 3 segundos yo me puedo dar un golpe en la cabeza. Por ejemplo. Si yo practico, y practico, y practico, ¿verdad? Diciendo, la última vez que yo tuve ira fue porque, ¡pum!, sal de ahí. Lo pude haber solucionado de esta otra manera. Yo tengo 3 segundos y me hago esto. ¿Cuál es la vía más expedita? Lo descubrieron los orientales hace miles de años. La respiración. Esto ha sido corroborado por Susana Bloch en Chile y por sus alumnos ahora replicados en miles de lugares. Que ella descubrió que cada emoción tiene un patrón respiratorio específico. Y la ira, la tristeza y el miedo, que son fundamentalmente los que más nos interrumpen en un momento dado, responden a una respiración irregular, alta, y ya a partir de allí pues se organizan dependiendo de cuál es la emoción. Si nosotros bajamos nuestra respiración a lo abdominal y la hacemos lenta y rítmica, desaparece la ira, desaparece la tristeza y desaparece el miedo. Si además de eso yo acompaño mi cuerpo con un movimiento que haya entrenado para, por ejemplo, ir a la serenidad, por eso a lo mejor los orientales tienen sus mantras, pero claro, yo si estoy en una situación de peligro no me puedo sentar, digamos, en posición de loto y cruzar los dedos, ¿no? Tengo que usar algo más efectivo. Entonces yo puedo respirar desde el abdomen. Respiro desde el abdomen y además esto puede ser cualquier cosa. Tocarse la punta de la nariz, tocarse el esternón. Esto fue lo que en programación neurolingüística se ha desarrollado como ancla, que funciona. Funciona. Sirve. Funciona. Que es asociar un movimiento o asociar un pensamiento, o asociar una voz, un sonido, asociarlo a, por ejemplo, a un elemento tranquilizante. ¿Ya? Esto hay que practicarlo, Maigualida, esto hay que practicarlo. Quizás puede ser que en alguno de estos miércoles lo que hagamos es una práctica directamente, ¿no? Si no, los interesados saben, entran ahí en el colegio, www.colegioneurocodex.com, y ahí tienen sopotoscientas opciones que van creciendo y creciendo. Ya estamos abriendo escuelas, estamos brindando masterclass, estamos brindando prácticas, estamos brindando formas de grupos de transformación, vamos a comenzar grupos de estudio. O sea, la oferta es bastante variada, porque recuerden, la función del colegio es precisamente esa,
llevar a la mayor cantidad de gente posible todas estas herramientas, recursos, competencias naturales que tenemos para vivir cada vez mejor y mejor. Allí están. Tenemos un programa de los más económicos, precisamente porque nuestro interés no es beneficiarnos, enriquecernos ni beneficiarnos abusivamente económicamente, sino tener para sobrevivir, tener el coraje para vivir, ¿no? Y la prudencia para sobrevivir. Y en este mundo, prudentemente, tenemos que sobrevivir es utilizando la energía material que se llama dinero. Esa es la única razón. ¿Está bien? Así que bueno, bienvenidos los nuevos que se están incorporando ahora. Un gran abrazo para los viejos, como ya saben. Recuerden, esto ustedes lo pueden colgar donde quieran, esto pueden hacer ustedes lo que les dé la gana, pueden agarrar y traducir y colgarlo para otros países, para otra gente que se informe de esto, puesto que estamos conscientes que el colegio es de los pocos centros que están dedicados con profundo carácter ético y seriedad científica a recoger la información que está dispersa por el mundo, integrarla, simplificarla y convertirla en una herramienta práctica. Muy pocos centros en el mundo están dedicados a esto. Lamentablemente. Yo espero que se multipliquen como hongos, pues en la medida que tengamos comprensión del siglo XXI. Porque ahí es donde está la clave. Comprensión de lo que hemos avanzado a lo largo de este 1.000.000 y pico de años desde que apareció el primer vestigio de prefrontal. Así que me retiro por ahora. Si hay alguna pregunta, algún comentario antes de despedirme. Ok. Bueno, ya saben, pueden escribir en cualquier momento, pueden escribir a info@colegioneurocode.com, pueden llamar por teléfono, o sea, cualquier cosa. ¿Ya? Estamos centralizando todas estas operaciones alrededor del Colegio Neurocodex. ¿Por qué? Porque antes estábamos muy dispersos, ¿no? Entonces, por eso es que lo estamos centralizando alrededor del colegio. ¿Está bien? Y por eso fue que le pusimos el nombre de colegio. Agrupación de colegas en búsqueda de vivir cada vez mejor y mejor. Un abrazo y seguimos.